Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Espero que se encuentren muy bien allá en casa, ¿no? Aprovechando el tiempo que ustedes tienen disponible. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestros temas que tenemos pendiente. Ya habíamos desarrollado lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se desarrolló en el año 1914 hasta el año 1919. Entre esta etapa que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial se desarrollaron una serie de eventos y uno de los principales es el tema que hoy vamos a tratar y es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social, económico, cultural e incluso militar que llevó al pueblo ruso a derribar el gobierno zarista del zar Nicolás II, que estaba dentro de la dinastía de los Romanov. Entonces, en su lugar se implantó un tipo de gobierno nuevo, que era el social soviético, ¿no? Inspirado en la filosofía de Carlos Marx y Federico Engels. Quien puso este cambio drástico en este pueblo ruso fue Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. El zar Nicolás II de la dinastía de los Romanov no gobernaba el imperio ruso y había aplicado una política de rusificación de otros países. ¿Esto qué quiere decir? Que se había impuesto sobre los polacos católicos, se había impuesto sobre los bálticos, los finlandeses del noroeste y sobre todo los musulmanes de su frontera sur. En el plano social había favorecido bastante a la iglesia ortodoxa y había impuesto la lengua rusa con métodos violentos, ¿no? Rusia para ese entonces era un vasto imperio, tenía alrededor de 22 millones de kilómetros cuadrados en extensión y albergaba a 170 millones de personas y estaba en una situación de atraso respecto a las demás potencias. Muy bien. Las clases sociales dominantes eran la nobleza y el clero, dueños de la mayor cantidad de tierras. La población era básicamente campesina y carecía de las condiciones de vida adecuada. Antecedentes de la revolución. Muy bien, el problema de la revolución rusa no solamente se dio en el año 1917, sino que ya había albergado alrededor de 14 años hacia atrás o 13 años, porque en el año 1904 y en el año 1905 Rusia se había vuelto en una guerra con Japón que no pudo ganar, ¿no? Esta derrota había traído mucho descontento en la población y aparte de esto, una crisis económica bastante amplia y junto con la severa crisis económica, una situación de inestabilidad. Entonces, en enero del año 1905 se da una protesta fuera del Palacio del Zar, ¿no? Una protesta de los obreros, lo cual terminó en una severa matanza por parte de las tropas zaristas. Muy bien, en respuesta a esta protesta y a esta matanza, ¿no? La mayoría de los campesinos y obreros se habían puesto a favor de esta protesta. Entonces desataron huelgas hasta del propio ejército, ¿no? Y el zar tuvo que ceder a convocar un parlamento que un año después se había disuelto. Este parlamento lo denominaron la Duma. Muy bien, entonces, si nosotros resumimos las causas de esta revolución rusa, se pueden dividir en tres. La primera, la causa política, la segunda, las causas sociales y las causas económicas serían tres. En las causas políticas estaban motivadas por el gobierno zarista, ¿no? Era de un tipo despótico y absolutista que asumía al pueblo en hambre, en miseria y en la explotación. En cuanto a lo social, por ejemplo, estaba motivada por una profunda desigualdad y se sentía, ¿no? La nobleza gozaba de grandes privilegios, mientras el pueblo era sometido a un trabajo y a la explotación. Ahora, en cuanto a lo económico, derivada de la propiedad privada, las riquezas concentradas en la minoría de que era la nobleza y que no producía nada, el pueblo y los campesinos llamados mujiks, ¿no? Laboraban la tierra hasta 15 horas de trabajo. Entonces, este atraso, hambre y miseria era imperante. Esas son las tres causas fundamentales
Entonces, los revolucionarios se habían dividido en dos facciones, o dos etapas como en algunos textos lo mencionan, los mencheviques y los bolcheviques. Los primeros, los mencheviques, eran de una ideología mucho más democrática y partidaria. Ellos creían que una sociedad muy buena como el pueblo ruso podía ser mucho mejor si la división de toda la economía era justa entre todo el pueblo. Era un partido un poco más moderado, ¿no? En cambio, los bolcheviques, que es la segunda etapa de la revolución, no, eran un grupo más radical, liderado por Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin.